Imagina una ciudad orgullosa, vibrante. Los Ángeles, años 80. Pero en sus sombras se esconde un monstruo. 10 mujeres, jóvenes, olvidadas, cuerpos descompuestos encontrados en callejones oscuros. Un asesino silencioso acecha. Y luego, 15 años de silencio. ¿Por qué paró? ¿Qué oscura motivación lo impulsó a reanudar sus crímenes? Entra en la mente del denominado Grim Sleeper. La pregunta persiste: ¿cuántas almas más quedaron en el olvido? Lonnie David Franklin Jr., un nombre que para muchos no decía nada. Un hombre común, un recolector de basura en Los Ángeles. Pero no era la basura lo único que recogía. En la ciudad de los sueños rotos, bajo el glamour de Hollywood, había otra realidad. Era el año 1985 y las calles de South Central no eran un lugar seguro, especialmente para las mujeres afroamericanas. Muchas vivían al límite, ignoradas por un sistema que no las protegía. La violencia y el miedo eran compañeros constantes. Para las jóvenes que caminaban bajo las luces de neón, cada paso podía ser el último. Allí, en esas calles, comenzaba la oscura leyenda del Grim Sleeper. Con el tiempo, el monstruo dejó un rastro de cuerpos, 10 mujeres asesinadas de manera brutal, víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 35 años. Cada cuerpo encontrado representaba una vida truncada. Las autoridades luchaban contra el tiempo, pero algo sobre este caso no cuadraba. El asesino desapareció durante 14 años. ¿Por qué? Y más inquietante, ¿por qué volvía a matar tras ese largo silencio? La policía estaba perpleja. Las calles de Los Ángeles eran un campo de batalla silencioso. A medida que los cuerpos aparecían, el terror crecía. Pero se produjo un extraño giro en esta historia ya macabra. Entre 1988 y 2002, el Grim Sleeper parecía haberse evaporado. Un asesino serial que simplemente se detiene, desaparece sin dejar rastro. Durante esos 14 años de supuesta calma, la ciudad trataba de curarse sus heridas. Pero, ¿realmente había Walio alguna vez? Muchos lo creían, confiaron en que el peligro había pasado. Y sin embargo, el silencio del asesino era ensordecedor. Imagina, estás caminando por un callejón oscuro, sintiendo que algo o alguien vigila tus pasos. En su papel de recolector de basura, Franklin tenía acceso indiscriminado a los rincones más oscuros de la ciudad. Sin levantar sospechas, transitaba sus lugares siniestros con la calmada familiaridad de un depredador agazapado. Se sospechaba que había un motivo oculto, una razón para su letargo, pero la verdad era otra. Mientras los casos sin resolver aumentaban, las preguntas también lo hacían. El enigma de su desaparición era tan oscuro como los crímenes que cometió. Incluso cuando Los Ángeles intentaba seguir adelante, el espectro del Grim Sleeper acechaba en las sombras, esperando su momento para resurgir. La comunidad estaba desconcertada, y cuando menos lo esperaban, el Grim Sleeper despertó de su hibernación mortífera. Volvía con una furia renovada. ¿Cuántas vidas más quedaban por cobrar en su despiadado regreso? Julio de 2010. Las noticias corren rápido. Un arresto, un sospechoso. Cuando todo parecía haberse vuelto un caso frío, una nueva pista emerge. Las pruebas de ADN, recurso moderno y vital, finalmente ofrecen un rayo de esperanza a los investigadores. Franklin fue arrestado tras vincular su ADN a la escena de los crímenes. Este detalle crucial desencadenó una serie de nuevas revelaciones. El escándalo estalló. Durante la investigación, la policía descubre las inquietantes fotografías bajo la propiedad de Franklin, imágenes de mujeres en posiciones sugestivas, muchas de ellas desaparecidas o muertas. El horror resurge con fuerza renovada. En los medios, las reacciones oscilan entre el alivio y la indignación. ¿Cómo pudo este hombre normal, un padre de familia,
ser el monstruo que acechaba a la comunidad. El juicio comienza finalmente en febrero de 2016. El proceso se convierte en una maraña de emociones, detalles espeluznantes, historias de supervivencia y las inconsolables pérdidas personales acaparan el titular de cada mañana. Las familias de las víctimas enfrentan una montaña rusa de emociones mientras surgen nuevos detalles. La presencia de Franklin en todas las escenas del crimen deja a todos perplejos, especialmente cuando se recuerda que transitaba como recolector de basura invisible, siempre presente en sus barrios. Por si fuera poco, testimonios comienzan a pintar una imagen más clara y perturbadora del modus operandi de Franklin. Detectives analizan las rutas de sus camiones de basura, trazando un mapa macabro de los lugares donde posiblemente acechó a sus víctimas. Las pistas llevan a los investigadores hasta el corazón de la comunidad que involuntariamente albergaba a la bestia. Las mujeres del vecindario, cada vez más aterradas, comparten cuentos de encuentros incómodos, ojos que prometían frialdad y muerte. El relato en la sala del tribunal es desgarrador. Madres, padres, hermanos y hermanas se enfrentan al horror que se desengrana ante una nación. Cada declaración es un tijeretazo más a la fachada de normalidad que Franklin había tejido meticulosamente. Una mente calculadora que cayó durante 14 años, pero que había acumulado un odio y un deseo voraz. ¿Podría haber más víctimas? No se trata solo de 10 almas perdidas. Tal vez haya más, invisibles, olvidadas por el sistema. El juicio, una batalla tensa entre el bien y el mal, ondea al borde del caos mientras todos buscan una respuesta en el silencio del Grim Sleeper. ¿Qué lo motivó a detenerse y por qué decidió volver? Durante el juicio, se revela un fragmento de la oscuridad que envolvía la vida de Franklin. Testimonios conmovedores de familiares y amigos de las víctimas resuenan en la sala, cada palabra un recordatorio de las vidas arrebatadas brutalmente. Era difícil para ellos encontrar consuelo cuando el asesino de sus seres queridos permanecía allí, impasible. Las lágrimas, susurros y miradas cargadas de odio en el tribunal son un triste eco de las vidas truncadas. Por la mañana, el tribunal escucha el perturbador relato de una sobreviviente, una mujer que logra escapar de las manos de Franklin. Su testimonio estremece a todos los presentes, revelando detalles escalofriantes de lo que podría haber sido su último día. Sus palabras, impregnadas de terror y fortaleza, trazan un cuadro escalofriante de los momentos en que la vida pende de un hilo. Describe con frialdad meticulosa el instante en que vio la oportunidad de huir, de escapar de la bestia al acecho. Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, sigue sin comprenderse todo el alcance del horror. El silencio de Franklin no ofrece respuestas a las preguntas más profundas. Las conversaciones giran en torno a los patrones que podrían haber sido ignorados, a las señales que la sociedad quizás dejó pasar, en un intento inútil de comprender lo incomprensible. La comunidad se enfrenta a la realidad de que el monstruo que tantos años acosó su entorno no había dejado de acechar, solo hibernó. El aire está cargado de una tensión palpable. Las preguntas sin respuesta proliferan. ¿Por qué decidió volver a matar? ¿Quién más podría estar escondido tras las sombras de sus crímenes? El veredicto es pronunciado. El 5 de mayo de 2016, Lonnie Franklin es declarado culpable de 10 asesinatos. Un solo día y medio, eso le lleva al jurado deliberar. Palabras que retumban como una tormenta en la sala del tribunal. Las familias lloran, lágrimas silenciosas por vidas perdidas, por un pasado sin justicia. El monstruo finalmente tiene nombre.
Su nombre resuena, reverberando entre las paredes como un eco interminable del dolor y la pena. Los detalles desvelan el verdadero horror. Cuerpos abandonados, descomponiéndose bajo el implacable sol de Los Ángeles. Mujeres cuyo único error fue estar en el lugar equivocado. Has sentido el miedo envolverte como niebla, viendo los rostros de las víctimas, reflejados en cada rincón oscuro de la ciudad. Pero el clímax no trae alivio. El número de víctimas conocidas es 10, pero el espectro de más vidas perdidas se cierne sobre todos. ¿Hasta 25? El apodo de Grim Sleeper oculta más secretos de los que revela. En el abismo del tribunal, las familias se sujetan unas a otras, sus miradas fijas en el hombre que destruyó su mundo. Franklin, sentado, desafiante, sigue siendo un rompecabezas insondable, una sombra entre sombras. La sentencia ofrece una frágil consolación, una aseveración de justicia que apenas oculta los devastadores años de silencio. Y ahora, mientras las cadenas de la certeza se ajustan alrededor de la figura de Franklin, la ciudad debe enfrentarse a su propia complacencia. ¿Cuántos más sufrieron en silencio? Tras el veredicto, la conmoción es palpable. La ciudad de Los Ángeles no es la misma. Las reacciones son diversas. Algunos encuentran consuelo en la sentencia, otros claman por más respuestas. En un eco del clamor por justicia, muchas voces se levantan en defensa de aquellas que no tienen voz. El caso Grim Sleeper reconvocó una medida olvidada. La comunidad afroamericana, durante mucho tiempo olvidada, encuentra una voz. La injusticia que se cernía sobre ellas, ahora expuesta, alimenta las manifestaciones. Discursos apasionados recorren el espíritu de la ciudad, en un renacimiento de la resistencia por el reconocimiento. Hay una lucha por el reconocimiento y la dignidad, en cada calle, en cada esquina. La sentencia de muerte. Para Franklin llega el 10 de agosto de 2016, y aunque su ciclo de terror ha terminado, las cicatrices que dejó perduran. El peso del pasado aún se siente en cada esquina de Los Ángeles. Los familiares de las víctimas enfrentan la dura realidad de la ausencia. Sus seres amados no volverán. En incertidumbre, la comunidad empieza un largo camino hacia una posible recuperación, preguntándose, ¿es este realmente el fin? ¿Se han respondido todas las preguntas o quedan sombras por disipar? Franklin muere en prisión en 2020, un final para el hombre, pero no necesariamente para el misterio. Sospechas y dudas se arremolinan en torno al enigma de su vida y sus crímenes. El caso del Grim Sleeper deja tras de sí más interrogantes que certezas. Sus actos insidiosos surgen en los miedos persistentes de la comunidad. Las familias de las víctimas siguen lidiando con el trauma emocional. ¿Cuántas víctimas más yacen en el olvido? La oscura posibilidad de que existan más almas que nunca conocerán justicia pesa sobre el corazón de una ciudad ya herida. La sentencia de los tribunales ofrece cierre, pero no justicia completa. El boca a boca en las comunidades sigue llenando el aire con historias de horror, no contadas, sombras de miedo que no se disipan con el tiempo. El debate moral persiste. ¿Cómo tantos pudieron ignorar las señales? La comunidad aún se enfrenta al eco de su presencia. Algunos indagan en las profundidades de la historia, buscando respuestas que podrían nunca llegar. Las sombras perduran. La sed de respuestas sigue ardiendo. ¿Cerrará alguna vez este capítulo oscuro? El caso del Grim Sleeper saca a la luz lo que Los Ángeles intentó esconder entre luces y espectáculos. En nuestra sociedad, ¿cuántas almas corruptas acechan el día de hoy? La historia de Franklin es un recordatorio sombrío. El mal puede disfrazarse bajo el manto de la cotidianidad. Reflexionemos
sobre cómo proteger a los olvidados, a los ignorados. Suscríbete para adentrarte en más cuentos oscuros donde la luz pocas veces llega.